Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la historia de Estados Unidos. La reconstrucción del país, el periodo posterior al final de la Guerra Civil, duró de 1865 a 1877. Durante este tiempo se agregaron a la Constitución las enmiendas de reconstrucción, que ampliaron los derechos civiles de los afroamericanos. Estas enmiendas incluían la 13ª enmienda, que prohibió la esclavitud, la 14ª enmienda, que garantizaba la ciudadanía de todos los nacidos o nacionalizados en los Estados Unidos, y la 15ª enmienda, que garantizaba el derecho al voto de los hombres de todas las razas. En respuesta a la reconstrucción surgieron varias organizaciones del sur, incluido el Ku Klux Klan, para oponerse a los derechos civiles de las personas de color. La violencia de estas organizaciones fue contrarrestada por el Ejército Federal y las autoridades, que aprobaron una ley que declaró al Ku Klux Klan en 1870 una organización terrorista. Los fracasos de las autoridades republicanas se vieron agravados por la crisis económica de 1873. Con el tiempo, los gobiernos republicanos perdieron el apoyo de los votantes del sur y los demócratas regresaron al poder en el sur, quienes no restauraron la esclavitud, pero aprobaron leyes discriminatorias. Como resultado, los afroamericanos se convirtieron en ciudadanos de segunda clase, y los principios racistas de supremacía blanca continuaron dominando la opinión pública. El monopolio del poder del Partido Demócrata en los estados del sur continuó hasta la década de 1960. La expansión de las minas de oro, agricultores y ganaderos hacia el salvaje oeste estuvo acompañada de numerosos conflictos con los indios. El último conflicto armado a gran escala entre estadounidenses blancos y la población indígena fue la Guerra de Black Hills entre 1876 y 1877, aunque hasta 1918 continuaron escaramuzas aisladas con pequeños grupos de indios. En 1871 las autoridades estadounidenses habían decidido que los tratados con los indios ya no eran necesarios y que ninguna nación o tribu india debía considerarse una nación o estado independiente. En 1880, como resultado de la caza masiva del bisonte americano, casi todos los bisontes desaparecieron y los indios perdieron su principal fuente de alimentos. Las autoridades obligaron a los indios a abandonar su forma de vida habitual y vivir únicamente en reservas. Muchos indios se resistieron a esto. Uno de los líderes de la resistencia fue Toro Sentado, el jefe de la tribu Sioux. Los Sioux asestaron varios golpes sorprendentes a la caballería estadounidense en su victoria en la batalla del río Little Bighorn en 1876. Pero los indios no podían vivir en las praderas sin bisontes y, agotados por el hambre, finalmente se sometieron y se trasladaron a reservas. El final del siglo XIX fue una época de poderoso desarrollo industrial en los Estados Unidos, la Edad Dorada, como denominó esta época el clásico de la literatura estadounidense Mark Twain. La clase más rica de la sociedad estadounidense disfrutaba del lujo, pero tampoco se olvidaba de la filantropía, apoyando a miles de colegios, hospitales, museos, academias, escuelas, teatros, bibliotecas, orquestas y organizaciones benéficas. Solo John Rockefeller donó más de $500 millones a organizaciones benéficas, lo que representó más de la mitad de sus ingresos totales. Una ola sin precedentes de inmigrantes, en su mayoría de Europa, trajo a los Estados Unidos no solo mano de obra para la industria estadounidense, sino que también creó una diversidad de comunidades nacionales que habitaron los territorios occidentales escasamente poblados. Se cree que la economía estadounidense moderna se creó durante la Edad Dorada. Durante las décadas de 1870 y 1880,
Tanto la economía en general como los salarios, la riqueza, el Producto Nacional y el capital de los Estados Unidos crecieron al ritmo más rápido de la historia del país. Así, entre 1865 y 1898, las cosechas de trigo aumentaron un 256%, el maíz un 222%, la producción de carbón un 800% y la longitud total de las vías del ferrocarril un 567%. La corporación se convirtió en la forma dominante de organización empresarial. A principios del siglo XX, el ingreso per cápita y la producción industrial en los Estados Unidos se convirtieron en las más altas del mundo. La renta per cápita en Estados Unidos era el doble que la de Alemania y Francia y el 50% la de Gran Bretaña. Durante la era de la revolución tecnológica, los empresarios construyeron nuevas ciudades industriales en el noreste de los Estados Unidos, con fábricas que formaban ciudades que empleaban trabajadores contratados de diferentes países europeos. Multimillonarios como John Rockefeller, Andrew Mellon, Andrew Carnegie, John Morgan o Cornelius Vanderbilt y la familia Astor adquirieron reputación de empresarios corruptos. Los trabajadores comenzaron a organizarse en sindicatos que entonces eran pequeños como la Federación Estadounidense del Trabajo. Después de la Edad Dorada vino la era del progresismo, que se caracterizó por una alta actividad política de la clase media y las clases sociales bajas, que condujo a reformas sociales y políticas a gran escala. En particular se adoptaron 4 nuevas enmiendas constitucionales, de la 16 a la 19. Uno de los objetivos del movimiento progresista era luchar contra la corrupción entre la élite política estadounidense. Algunos progresistas también abogaron por el cierre de los establecimientos de bebidas y la adopción de la prohibición de las bebidas alcohólicas. A los progresistas se unieron los partidarios de conceder el derecho de voto a las mujeres, así como de mejorar la asistencia sanitaria y la modernización en otras áreas de la vida pública. Al principio el movimiento progresista operó solo a nivel local y regional, y solo después de algún tiempo llegó a toda la nación. Los progresistas tomaron prestadas muchas ideas de Europa Occidental, en particular la creación de la Reserva Federal en 1914. Las ideas de los progresistas fueron compartidas por muchos líderes políticos estadounidenses, incluidos los republicanos Theodore Roosevelt, Robert La Follette, Charles Hughes, Herbert Hoover y los demócratas William Bryan y Woodrow Wilson y otros. Durante este periodo, Estados Unidos inició su ascenso como potencia internacional, participando en conflictos armados, particularmente en la Guerra Hispanoamericana, que supuso la liberación de Cuba del dominio español y la anexión de las antiguas colonias españolas de Puerto Rico y Filipinas. El ejército estadounidense no entró en la Primera Guerra Mundial hasta abril de 1917, pero durante este periodo Estados Unidos, que anteriormente había seguido una política de aislacionismo, participó activamente en la política europea, especialmente en las conferencias de La Haya. Aquí finaliza este vídeo, gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.